Por cada campeón que ha alzado el trofeo en lo más alto del podio, hay decenas de equipos que ni siquiera tuvieron una victoria o peor aún, no pudieron cruzar la línea de meta. La Fórmula 1 es un deporte de perfección, velocidad y gloria. Pero detrás de los focos también habita el caos, la mala gestión y el fracaso. Algunas escuderías llegaron con sueños tan grandes como el rugido de sus motores y terminaron convertidas en las peores escuderías de la historia de este deporte. En este video no hablamos sobre Ferrari, Red Bull o Mercedes. Hoy hablaremos de los que no lo lograron, de los errores que los enterraron y de por qué nunca alcanzaron la cima. Equipos con ideas audaces, pero con ejecuciones desastrosas. ¿Qué salió mal? Al final te diremos la peor escudería que ha participado en la F1. ¿Te imaginas cuál es? Te apuesto a que no la conoces. Analizaremos 4 casos emblemáticos que reflejan lo peor de la F1. Mala inversión, decisiones absurdas, autos lentos, directivos perdidos, entre otras cosas. Porque entender el fracaso también es entender lo que hace falta para triunfar en este deporte despiadado. HRT, una escudería española que prometía ser el inicio de una nueva era, pero terminó convertida en cenizas en tan solo 3 años. HRT debutó en 2010 con una imagen pulida y con grandes expectativas. Representaban a España en un momento en que Fernando Alonso era la gran figura del país, pero desde el día 1 todo fue cuesta abajo. La escudería se asoció con Dallara, quien haría la construcción del chasis, y con Cosworth para el suministro de motores. A solo un mes del inicio de la temporada, el empresario José Ramón Caravante, hasta ese entonces inversor minoritario, llegó al equipo con la sorpresa de que sería el dueño oficial del mismo. Siendo propietario del grupo Hispania, convirtió a la escudería en Hispania Racing Team, luego de haber comenzado como Campos Meta 1. El equipo HRT dio un camino abierto y pudo competir en la Fórmula 1 en 2010. Había una variable sobre la mesa que los ponía en una gran desventaja. A nivel económico, HRT estaba muy lejos del resto de escuderías. Tan así que la diferencia entre Ferrari y HRT era que la plantilla del cabalino rampante era de casi 1,600 personas, y en HRT la sorpresiva cifra de solo 80 integrantes. Imagínate, la desventaja era colosal. Era obvio que el equipo español tenía recursos insuficientes para tan solo competir. Tan así que el coche llegó tan tarde al primer Gran Premio que ni siquiera tuvieron sesiones de práctica antes de la carrera. Durante sus únicas 3 temporadas de 2010 a 2012, la dificultad económica impidió que se desarrollara el monoplaza. Siempre estaban por detrás de toda la parrilla, siendo los más lentos, y apenas lograban competir contra otros equipos nuevos como Virgin o Lotus. Tuvieron pilotos decentes como Bruno Senna o Narain Karthikeyan, pero sus carreras se reducían a evitar ser doblados demasiado rápido. La falta de inversión, constantes cambios administrativos y una gestión desordenada acabaron con el proyecto en 2012, que lo más importante para el equipo era poder salir de las deudas de facturas no pagadas. Conseguir dinero era una de las actividades más demandantes del equipo, así que lo primero era cubrir las necesidades que eran económicas. Por tanto, los resultados deportivos no eran ni por poco una prioridad, al no poder solventar sus gastos. HRT demuestra que el talento de un país no basta sin una estructura sólida. La Fórmula 1 es un entorno donde la improvisación se paga con humillación. Los grandes sueños necesitan planificación y, por supuesto, recursos grandes. Caterham, con un diseño elegante y promesas de futuro, Caterham pintaba para crecer, pero solo quedó en eso, promesas. A pesar de ser una marca que transmite muchas emociones y deportividad, y que inclusive tenía innovaciones tecnológicas como el KERS y que al menos tenía la premisa de triunfar, quedó bastante corta en la F1. Caterham nació como Lotus Racing en 2010 y en 2012 adoptó el nombre definitivo. El equipo parecía tener todo: inversión inicial, diseño atractivo, alianzas técnicas con Renault e inclusive el apoyo de Red Bull en sistemas hidráulicos. Pero a pesar de los esfuerzos, en 5 años nunca logró puntuar en un solo Gran Premio. Aunque bien, el problema central para este equipo también fue la crisis financiera. Los problemas mayores comenzaron por la falta de dirección clara. Cambiaban de pilotos constantemente. Petrov, Kovalainen, Pic, Ericsson no lograban mejorar el coche y se quedaban atrapados en la parte trasera de la parrilla. A medida que los costos subían, los patrocinadores subían. Ya en 2014 comienza la debacle definitiva del equipo.
donde se quedó a nada de los puntos en Mónaco, esta vez con sus nuevos pilotos, Marcus Ericsson y Kamui Kobayashi. Los puntos y resultados seguían sin llegar, por lo que Tony Fernández, dueño del equipo, decidió venderlo a un consorcio de inversionistas suizos y árabes, que desafortunadamente tampoco pudieron hacer nada por el equipo Caterham. Así que problema tras problema, la escudería parecía ahuyentar la estabilidad. Sumado a todo esto, en 2014 el equipo entró en administración financiera y tuvo que perderse el penúltimo Gran Premio del año. Volvieron para Abu Dhabi, financiados parcialmente por crowdfunding, pero fue su última aparición. Caterham nos muestra que un equipo de F1 no solo necesita presencia, necesita progresar y se necesita experiencia en la F1 para poder llevar las gestiones y problemas inertes de este deporte. En esta categoría, si no avanzas, te hundes. Las buenas intenciones no te compran ni una sola décima en pista. Toyota. Gastaron más de $1,000 millones. No ganaron ni una sola carrera. ¿Cómo fracasó Toyota en la F1? Toyota ingresó a la Fórmula 1 en 2002 como uno de los proyectos más ambiciosos de la historia, con sede propia en Colonia, Alemania y un presupuesto ilimitado, un recurso que no tenían los dos equipos anteriormente mencionados. Con la popularidad de la marca y su historia de calidad de producción, se esperaba que destronaran a Ferrari y McLaren en pocos años. Contrataron ingenieros de élite, pilotos experimentados como Jarno Trulli y Ralf Schumacher, y llegaron a obtener algunos podios. De hecho, la temporada 2005 fue considerablemente buena para una escudería nueva. Toyota logró 5 podios, con 2 destacados segundos puestos de Trulli en Malasia y Brasil. El equipo logró terminar cuarto en la clasificación por equipos. Esto entusiasmaba a que podría repetir y mejorar esto en los siguientes avances, pero lamentablemente no lograron mejorar. Podríamos decir que el cambio de motores V10 a los V8 fue un golpe del cual no supieron actuar para seguir avanzando. En las siguientes 4 temporadas se sumaron solamente 8 podios, pero realmente nada bueno, tras ser una de las escuderías que más billete estaba invirtiendo. Sin duda Toyota estaba cayendo en una novatada por parte de la F1, donde casi nadie se salva, a menos que seas Brown GP, y contra todo pronóstico y un poco de suerte y buen ojo para la toma de decisiones, lograron lo que toda escudería quisiera, ser campeones en su primer temporada, aunque primera y última en este caso. ¿Quieres saber por qué Brown GP llegó a ganar para inmediatamente desaparecer? Da clic en el video para que veas esta increíble historia. En 2009, en medio de la crisis mundial que también afectó duramente a la industria automovilística, la dirección de Toyota decidió poner fin a este proyecto rentable. Pero el equipo nunca logró consolidar un monoplaza dominante ni entender completamente la dinámica competitiva de la categoría. El exceso de burocracia, las decisiones corporativas lentas y la falta de agresividad estratégica los mantuvieron en una inevitable mediocridad. En 2009, tras la crisis financiera global, Toyota se retiró sin haber ganado una sola carrera y dejando una inversión colosal sin retorno. Toyota es la prueba de que el dinero no compra victorias en la F1. Se necesita pasión, agilidad, toma de riesgos y sobre todo, entender que en este deporte ganar no solo se negocia, se conquista. Y por último tenemos lo que posiblemente fue la peor escudería en la Fórmula 1. Hemos hablado de falta de recursos, pero ¿te imaginas un equipo de Fórmula 1 que no podía ni salir del pit lane por no pagar una inscripción? Andrea Moda entró en la F1 en 1992 y rápidamente se convirtió en un sinónimo de desastre absoluto. Era más un escándalo ambulante que una escudería seria. Su dueño, Andrea Sassetti, un diseñador italiano que nada tenía de experiencia en la F1, compró los restos de Coloni F1 para crear su propio equipo. Más que visión, por un capricho. Pero ni siquiera completó los requisitos de inscripción correctamente. Esto no era ni de cerca un comienzo ideal. El coche era un híbrido entre piezas viejas y esperanzas rotas. El tiempo apremiaba y el pequeño equipo había recurrido a un viejo chasis Coloni C4 para empezar. Dadas las circunstancias, tuvieron que montar un V10 de Judd, pero la estructura había sido diseñada para montar un V8 Cosworth. Esto no sería ni de cerca un plan ideal. El personal técnico estaba desorganizado y los pilotos, incluyendo a Roberto Moreno y Perry McCarthy, sufrían condiciones indignas. En varios grandes premios ni siquiera lograban pasar la preclasificación. De hecho, en 11 intentos, solo una vez entraron a una clasificación oficial y ni siquiera terminaron esa carrera.
La FIA terminó expulsando al equipo por daño a la imagen del deporte. Andrea Moda nos recuerda que el F1 no perdona el amateurismo. En este deporte no basta solamente tener una idea o dinero, necesitas visión, estructura y respeto por la competencia. De lo contrario, pasas de promesa a chiste en cuestión de semanas. Estas escuderías fracasaron, algunas por ambición desmedida, otras por falta de visión, y aunque su historia parezca insignificante en los libros de la Fórmula 1, son un reflejo de lo difícil que es triunfar en este deporte. Pero entre tantas caídas, hay una historia que lo cambia todo. Hubo una escudería que lo tuvo todo: talento, títulos, respeto. Era un símbolo de la excelencia británica en la pista. Pero hoy, la cara es un poco distinta, casi irreconocible. En el próximo episodio exploramos el ascenso, la gloria y la devastadora caída de una leyenda, Williams F1. Si quieres entender cómo una escudería pasó de dominar la Fórmula 1 a luchar por sobrevivir, no te pierdas el siguiente video. Suscríbete, activa la campanita y acompáñame en este viaje por la historia viva del automovilismo. Pero antes, escucha esto. ¿Suena? El McLaren MP44 fue uno de los mejores de la historia y para algunos es el mejor monoplaza. Da clic en el video para conocer la gran historia de la dupla de Ayrton Senna y Alain Prost en uno de los más icónicos monoplazas de McLaren.